estructural, ya habíamos hablado de ese también, donde vamos a ver dónde se quedó insertada, dónde está la placenta insertada. Muchas veces nada más está en una longitud y en una dimensión diferente a la que debe ser, que es en el fondo uterino, en la pared posterior generalmente. Entonces la encontramos acá por el segmento uterino, acá cerca del cervix, y decimos, es una inserción baja. Ahí a las 22 semanas el ultrasonido nos puede decir, es una inserción baja. Todavía no nos puede decir, es una placenta previa, porque todavía el útero está cercano, ya está dentro de la segunda mitad. ¿Quién trabaja en la segunda mitad? ¿La hipertrofia o la hiperplasia? Hipertrofia. La hipertrofia, al principio fue la hiperplasia. Se amontonaron todos los tejidos y ahora lo que van a hacer es crecer, 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 crecer. Y al crecer, pues la placenta que está bien implantada, pues también se estira junto con el útero. No migra. En algunos libros, en algunas publicaciones van a encontrar la palabra migración placentaria. Algunos dicen la falsa llamada migración placentaria, otros nada más dicen migración placentaria. Y nos imaginamos que es como el animalito ese de los acuarios, ¿cómo se llaman? Que están en la pared. Lo ves aquí y al rato volteas a verlo y ya están por acá. Pues sí, la estrella de mar. Ahí está, la manota ahí. Una estrella de mar. ¿Ok? Eso es la falsa migración placentaria. La placenta sigue en su adaptación, implantación, pero donde se estira el útero, ella también se estira. Entonces, hasta las 28 semanas termina ese crecimiento uterino prácticamente. Y ahí es donde vamos a decidir, a saber y a decidir que sí se trata de una placenta previa. ¿Por qué no? Todo estuvo normal ahí en el fondo. Muy seguramente en la parte posterior del útero se quedó la placenta. Eso es excelente. De eso nos va a hablar ese ultrasonido de las 22 y 28 semanas. La hemodinamia de arterias uterinas, ahí ya podemos establecer con severidad, con certeza, lo que sospechamos a las 13 semanas porque la paciente tiene factores de riesgo que sumamos. Entonces ahí ya podemos decir, definitivamente esta hemodinamia está alterada, esta paciente ahorita no es hipertensa, pero va a ser hipertensión, va a ser una preeclampsia. Debemos de tomar entonces ya nuestras medidas muy excelentes, como una prevención primaria, en ese sentido, para darle ya su calcio, su acetilsalicílico, controlar su peso, etcétera, etcétera. Todo lo que tengamos que hacer por esta paciente para evitar que vaya a ser una hipertensión del embarazo. La longitud de cervix en reposo, esta sí tiene que ser en reposo, obviamente. Esa longitud del cervix sigue siendo todavía necesaria valorarla. La vimos a las 13 semanas y estaba muy bien, de 3.5 la longitud. Ahorita la vemos a las 22 semanas y nos dicen, sí, sigue siendo de 3.5. Ay, qué bueno. Pero si nos dicen, no, pues se acortó. Ya en este tiempo de las 22 semanas ya es bastante crítico tomar la decisión o la conducta de establecer o de realizar un cerclaje cervicuterino, que es una técnica quirúrgica, porque el riesgo es alto. A la paciente hay que decirle, hay posibilidades de hacerle una cirugía que se llama cerclaje cervicuterino, pero también hay el riesgo muy grande de que se vaya a picar las membranas y se rompan las membranas en el procedimiento. Y aparte de eso, pues también el riesgo va a existir. Salimos muy bien del cerclaje, pero en 4 semanas o en 8 semanas o en 2 meses y medio se rompieron las membranas. Es una posibilidad también, puede ser por otra razón, por una infección sobre todo, pero en el momento del momento quirúrgico hay que decirle a la paciente, se pueden romper, ella sabrá si acepta o no acepta el riesgo. ¿Okay? Y entonces si la encontramos con 2.5 de progesterona, 25 nanogramos de progesterona en este tiempo de las 22 semanas, vamos a decirle que puede irse a reposo con progesterona. Pero si le encontramos menor a 15 nanogramos esa progesterona, entonces le vamos a decir, hay que poner un cerclaje con el riesgo que ya conocemos y que le debemos de informar a la paciente. ¿Ok? Ese es, diga. En dado caso de que la paciente no quiere el cerclaje, sí se le sigue con el tratamiento de progesterona. Sí, progesterona y reposo. No va a ser la pobre mujer que sale todos los días a trabajar, o la maestra que va de aquí a Tacotalpa por la carretera y los topes y todo
todo lo que hay por ahí, ¿no? No, tiene que ser reposo hasta el momento que se logre. El riesgo siempre estará de que se rompan las membranas o que se abra el cervix. Identificar el ¿qué? ¿Qué es esto? Índice del líquido amniótico. ILA. Identificar el ILA, ese lo hacemos en ese ultrasonido también. Por Chamberlain dijimos antes de las 22 semanas, 24 semanas, y por Phelan, PHLAN, Phelan o Phelan, ya cuando es un embarazo mayor de 28 semanas. ¿Okay? Pero también nos va a decir, pues hay miomas y ahí siguen o han crecido, y no es tanto que crecen, se supone que crecen por la producción de estrógenos que tiene la placenta en ese momento, pero no tienen un crecimiento tanto como son los estrógenos ováricos. Sin embargo, lo que hace el tumor es extenderse, no crecen, se extienden junto con el crecimiento del útero, por eso se ven crecidos. O el tumor de anexo, que el principal de anexos, ¿cuál es? A las 22 semanas podemos encontrar de ovario, pero ¿de quién? ¿De quién parte? Puede ser la opción número uno, pensar en cuerpo lúteo, todavía, se quedó como un quiste, pues hay que quitarlo en ese momento antes de que se vaya a torcer. O puede ser de ovario por un cistadenoma seroso, por un cistadenoma inclusive, y todo eso tenemos que atenderlo cuando lo detectamos con este ultrasonido de 22 semanas. ¿Seguimos? 24 a 28 semanas, ahora sí, vamos a hacer la curva de tolerancia a la glucosa. Puede ser de 75 gramos y decimos que con un valor anormal de esa curva ya es diagnóstico de quién? De una diabetes gestacional, una diabetes gestacional. Podemos hacer también una prueba de 100 gramos, son dos valores anormales los que buscamos. Y ahorita ya decimos, decimos que ya es un valor lo que se requiere en esta curva de 100 gramos para decir que ya es una diabetes gestacional. Esa curva de tolerancia a la glucosa se le indica a la paciente que vaya en ayuno al laboratorio, que va a estar 4 horas aproximadamente en el laboratorio, le van a tomar una muestra de sangre, si su glucosa es apta para el estudio, o sea, si está en valores normales, le van a hacer el estudio. Si la llegaran a encontrar fuera de valores normales y excedida sobre todo, le dicen usted no es apta para el estudio. ¿Okay? Entonces consiste en tomar una muestra, que a esa le llamamos la glucosa basal, es central, pero es basal porque es la primera de las 4 que se le van a hacer. Y después le van a tomar un concentrado de glucosa que puede ser casi el 50%, y es un jarabe. Algunas pacientes llegan a vomitar por esta razón. Cuando lo llegan a vomitar y se niega, pues le dice uno, o lo haces, ya sea de 100 o ya sea de 75, pero es lo ideal, sobre todo cuando tiene factores de riesgo. ¿Cuánto sería el valor normal en el uso de embarazada o no cambia? Ese no cambia, a menos que ya sea 3. Okay. ¿Sí? No cambia. ¿Qué más? Entonces ya sabemos, y entonces cada hora la van a estar llamando después de que se toma su jarabito, cada hora le toman una muestra, 2 muestras, 3 muestras, más la basal, es de 4 muestras prácticamente. Por eso decimos 100 miligramos. Cuando es de 75 es la basal y 2 muestras más. Y hay una que es del cribado, que es de 50, esa de 50 no le dan nada, le toman la basal y después a la hora le toman otra vez la muestra y a ver cómo le va. De ahí sale el diagnóstico de una diabetes gestacional. ¿Okay? Vacunas, la influenza más 13 semanas para aplicarla. El toxoide tetánico, que es el TDPA, más de 20 semanas para aplicarlas. Y ahorita ya la del COVID, que muchas mujeres se están negando, pero hay que decirles, pues las embarazadas fueron las primeras que se murieron en el tiempo del COVID. Estadística existe, evidencias existen, hay que darle la información. Y esa se aplica también después de las 13 semanas. El Papá Nicolau, si el último tiene menos de 3 años, y estaba negativo, podemos aceptarla como tal, como normal, como aceptable, pues con un valor que la va a proteger en el sentido del BPH. ¿Ok? Y si tiene menos de 3 años también de vida sexual, igualmente
no hay necesidad de hacerlo. Pero si dice, no, es que yo hace 5 años no me hago mi papá Nicolau, te lo haces ahorita con el embarazo. ¿Por qué? Porque lo que buscamos con el papá Nicolau obviamente es que es un ser bonito, bien epitelizado, rosadito, pero en ocasiones esos seres con esa apariencia normal están enfermos y el raspado para un papá Nicolau ya nos saca presencia, por ejemplo, de leucocitos, de coilocitos, y esos coilocitos dicen esto es igual a BPH. Entonces a esa mujer, cuando le hacemos el papá Nicolau y le encontramos un BPH activo manifiesto en las células, no vamos a proceder como cualquier otra mujer que no esté embarazada. A la otra enseguida la colposcopía y de ahí dirigimos la biopsia y la biopsia nos va a decir qué tipo de lesión es, ¿no? Y en la embarazada no, nada más se le dice tienes virus del papiloma humano, está activo y ya sabrá tu médico qué hacer. Hay médicos, hay dos corrientes muy importantes, una que dice si es 0.01 la posibilidad de que se infecte el feto al pasar, pues sí, el feto porque todavía no ha salido, al pasar por el canal del parto, y lo que va a hacer después es un papiloma laringio y probablemente un cáncer laringio después, pero es un 0.001, así, pero ese 0.01 puede ser tu hijo, tu sobrino, tu hermanito, lo que quieras, ¿no? Y tienes que estar luchando todo el tiempo, vigilando a ese niño, porque puede desarrollar un papiloma laringio. Y eso lo va a manifestar ¿cuándo? No lo va a manifestar ahorita que está bebito, ni cuando tenga 5 ni 10 años, sino hasta la adolescencia. En ese momento se empieza a manifestar ese virus del papiloma humano en esa garganta de niños, en esa orofaringe de ese adolescente. Y ya hay casos, aquí en Tabasco los otorrinos lo reportan, hay casos donde se ha formado el papiloma, los queman, hacen su biopsia, es normal, es negativo a cáncer, los queman, se vuelve a formar, lo vuelven a quemar, ya el siguiente riesgo ¿cuál sería? De tanta quemación. ¿Fibrosis de quién? ¿O lesión de quién? De la laringe. Buenas vocales. De las cuerdas vocales. ¿Ok? Sí. Y ya uno de ellos, de los que con los otorrinos platica uno, hizo un cáncer. Un niño ya adolescente hizo un cáncer. A partir del virus del papiloma humano. Entonces, pues yo sí, a todas mis pacientes yo digo, ¿quieres tratar de evitar la posibilidad? Porque también existe ¿cuál? La vertical, ¿sí? También existe la vertical, y esa vertical pues nadie sabe. Ahí sí tendríamos la capacidad de tomar una muestra de líquido amniótico y mandarla a estudiar para ver si hay o no virus del papiloma humano ahí, pero eso sí no se hace. No está normativa, no está en la normativa, y pues es un riesgo, a menos que la paciente sea, sí, hágamelo, se le hace. ¿Ok? Eso es en relación al papá Nicolau, porque todas dicen, oye, me van a hacer el papá Nicolau, es si embarazada. ¿Cómo es el papá Nicolau? Es una exploración, es una especuloscopía en vagina nada más, donde se va a observar el cervix a distancia. Eso es todo. Se toma la muestra como cualquier raspado fuera, no se va a meter hasta el orificio cervical porque de hecho el papá Nicolau realmente no busca el interno, sería lo ideal, pero no, es un raspadito que se le hace un tercio del canal endocervical donde no toca para nada el orificio cervical interno y mucho menos las membranas. ¿Okay? A mí me ha tocado que me dicen, doctora, es que dicen aquí en el laboratorio que no me lo pueden hacer, sálgase de ahí, sálgase de ahí. Si no saben, que nunca toquen.